Para la Cámara las fechas indicadas. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Nicolás Olivera. Gracias, presidente. Después de casi 14 horas de escuchar a unos y a otros, a uno le queda la sensación de que con el tiempo y con las horas nos vamos alejando de los verdaderos problemas que hoy tiene el país. A veces nos ensimismamos en posiciones ideológicas, que está bien que se discutan en esta casa hecha eminentemente justamente para contraponer ideas, y no dudo de la intención de todos los legisladores de que queremos lo mejor. Entre muchos tenemos quizá visiones distintas. Cuando uno habla del país, de la nación y de lo que quiere para este Uruguay, seguramente no es tan importante la velocidad como el rumbo. En esto es mucho más importante el rumbo que la velocidad. Pero yo creo que hoy nos enfrentamos y estamos frente al primer acto o semiacto junto con el presupuesto que votamos el año pasado, o que se trató el año pasado en esta Cámara, de los desafíos que se le imponen a los gobernantes que hacen justamente que los gobernantes deban tomar buenas decisiones. En este tipo de situaciones, cuando uno ve si los gobernantes que uno tiene son buenos, son regulares, son mediocres o son malos. Algunas de las conclusiones a las que uno puede arribar es que, en primer lugar, si no hay plata, no hay progresismo. Se acabó el país progresista sin dinero. Vimos cómo en campaña, pese a la advertencia de lo que se venía, muchos miraron para el costado, y no solamente miraron para el costado, sino que en algunos casos hasta nos descalificaron por decir lo que iba a pasar, y que lamentablemente terminó pasando. Después vimos que el presidente asume el 1 de marzo y dijo: vuelvo con el compromiso de cumplir lo prometido. Y ahí es donde nos habló de la inflación, que no iba a estar superando el 7%. Nos habló del crecimiento del país. Nos habló, como nos había hablado en campaña, tanto el propio presidente de la República como el ministro de Economía, hoy ministro de Economía, de que no iba a haber más impuestos en el Uruguay. Y apenas 5 o 6 meses después de votar un presupuesto, que si se lo tenemos que explicar a alguien que no es del Uruguay es muy complejo, porque votamos un presupuesto quinquenal que era para 2 años, con definiciones, pero que no terminó surtiendo efecto ni más de 6 meses. Fruto seguramente de esa improvisación que hubo, y a la que hice referencia cuando comencé la intervención, de que sin dinero ya se acabaron los progresistas, señor presidente. Y eso hace que todos caigamos en la volteada. La gente dice: los políticos son todos iguales. Los políticos en campaña dicen lo que tienen que decir, no tiene precio el acceso al poder, y después terminamos vulnerando la confianza de esa gente. Seguramente el principal, el más importante patrimonio de quienes nos dedicamos a esta actividad tan noble, que es la actividad política, y que cuando perdemos ese patrimonio, realmente la gente empieza a ver para otros lados y se empieza a desencantar del rol de participación que debe tener. Nosotros no vamos a abundar en lo que son los grandes números que todos los compañeros, los propios y ajenos, aún aquellos que muy solapadamente quieren hacer una autocrítica, pero vamos a ver sus manos en alto cuando les toque votar, cosa que, con todo el respeto, vimos cómo hubo una andanada de autocrítica en un proceso de elecciones internas, seguramente para captar alguna adhesión más, para captar esa adhesión de los descontentos, de los desconformes, pero que todas esas manifestaciones y toda esa autocrítica dentro de minutos nomás vamos a ver cómo se diluyen
porque nuevamente van a acompañar algo que no le va a hacer bien al país. Yo, como le decía, no voy a hacer alusión, no voy a hacer mención a los grandes números que todos han hablado, ni del PBI, ni de la inflación, sino que voy a hacer algunas referencias en cómo uno lo ve en las cosas más cercanas, en las cosas más cotidianas a las que uno tiene acceso y con las personas que uno tiene contacto en el diario vivir. ¿Cómo se traduce esto en la vida de la gente? Nosotros vemos, por ejemplo, que el mal manejo de las cuentas ha hecho tener una ruta 26, por ejemplo, que está en su peor momento de toda su historia, donde se sigue matando gente, en donde se sigue accidentando gente y en donde promesa tras promesa no vemos concretar ningún tipo de concreción. Nosotros vemos ambulancias que no tienen camillas, por ejemplo, como la ambulancia de un pueblo allá de mi departamento, el Eucalipto, o como otra ambulancia de Gallinal, que la puerta la tienen que atar con alambre. Nosotros vemos ahí la inoperancia del gobierno. Nosotros vemos la inoperancia del gobierno después de 10 años de la mayor bonanza que hemos tenido, cuando una y otra vez los lecheros se reúnen con nosotros y nos explican de que están en una situación en donde cuanto más trabajan, más se funden. Nosotros vemos la ineficiencia de este gobierno luego de 10 años de bonanza, cuando empiezan a cerrar juzgados por falta de presupuesto en el Poder Judicial. Cuando el Banco República empieza a abrir menos días, por ejemplo, en Tambores, fruto de los recortes. Cuando OCE, por ejemplo, no sale a cobrar más las cuentas en el interior. La gente que vive en el interior ya no tiene lugar donde pagar sus facturas de agua. Fruto de decisiones económicas que hacen recortar justamente en OCE, porque así se nos dijo por parte de las autoridades este servicio. Somos muy eficientes para hacerle llegar la factura de los servicios, pero después le decimos, vecino que vive a 50, a 100, a 150 kilómetros quizá de la capital, arréglese como pueda para pagar la factura. Uno ve la ineficiencia de este gobierno cuando el otro día, por ejemplo, el sábado de mañana, una madre llorando nos decía, una madre de 7 hijos, nos decía llorando que una hija por no conseguir trabajo se tuvo que dedicar a la prostitución, con 2 hijos menores a cargo. Y que no hay ningún programa de todos los que existen en el Estado que la puedan parar. Se está dando un fenómeno, señor presidente, que algún legislador lo dijo de forma muy tangencial. En junio fueron 8 y en julio vienen siendo 14. En julio fueron 8, 7 tentativas y un suicidio consumado. Y en julio vienen siendo 14, 9 tentativas y 5 suicidios consumados, la mayoría vinculados a problemas económicos. Nosotros vemos la ineficiencia de este gobierno cuando en Guichón se duplicó la gente que concurre a un comedor, al comedor municipal, a comer. Y vemos la ineficiencia cuando demoran 3 meses, por ejemplo, las partidas del INDA para llegar a los CAIF, que nunca en la vida del plan CAIF había sucedido. O vemos como cuando el INDA le retira el apoyo a los estudiantes que están en Montevideo, de los hogares estudiantiles. La verdad, señor presidente, que ver a una señora de 60 años que no puede trabajar y que nos diga que tuvo que recurrir también a un comedor para tener alimento, esas son las cosas que después de 10 años de bonanza nos pegan. ¿Por qué? Porque cuando miramos para el otro lado vimos cómo le han dado dinero a radios que no existían,
cómo se han hecho fiestas de $400.000 y cómo se han dilapidado los recursos públicos, que si no se hubieran dilapidado hoy no tendríamos que estar tratando este tipo de rendición de cuentas. Hemos escuchado de que para llegar a las metas que se plantean, por un lado se tienen que recortar gastos, por otro lado se deben aumentar los impuestos, pero hemos visto cómo hay una incapacidad de poder generar nuevas herramientas para otra variable de la que no se ha hablado en este Parlamento y que el Poder Ejecutivo no ha enviado ni una sola idea para aumentar el PBI, para aumentar la riqueza de este país, para generar más trabajo. Y estamos con las cañas, con el lengue-lengue, esperando de que aparezca una inversión milagrosa, salvadora, que cuando nos condicionan para invertir fuertemente en lo que es infraestructura, tenemos que hacer como una colecta, salir por todos lados a ver quién nos va a dar recursos. Realmente, señor presidente, solamente dejar la constancia de que a veces nuestras diferencias, nuestros contrapuntos en el Parlamento están muy lejos de lo que la gente está esperando de nosotros. La gente no está esperando del Parlamento que recorte gasto social en materia educativa. La gente no está esperando que le subamos la carga impositiva. La gente está esperando otra respuesta. La gente quiere trabajo, quiere un vivir más digno. Y por más que la ministra de Desarrollo Social en una cadena nos diga que lo maravilloso que se vienen haciendo las cosas, cuando uno sale a la calle realmente eso no se condice con la realidad. Vivimos en un país, señor presidente, que en cualquier momento las reservas no se van a medir ni en dólares ni en oro, se van a medir en morrones, con lo que está costando el morrón hoy, que es un bien inaccesible prácticamente para la gente. En cualquier momento las reservas del Estado se van a medir en este tipo de insumo. Y eso es fruto justamente de la ineficiencia de un gobierno que es ahora cuando debe gobernar sin plata, sin viento de cola, y que ante el primer traspié no ha dado la medida. No ha dado este gobierno del Frente Amplio la medida que está a la altura de las circunstancias para proyectarnos, para generar instancias de diálogo entre gobierno y oposición. El Partido Nacional ha hecho una propuesta responsable, seria, capaz de viabilizar lo que es el recorte del gasto social, recortando lo que efectivamente hay que recortar. Pero ni siquiera fuimos escuchados. Entonces, con ese tipo de actitudes, realmente poco se puede construir dialogando con quienes no quieren dialogar. Muchas gracias, señor presidente.